¿Cuál es la historia de un misterio no resuelto en tu vida? Aproximadamente en 1978, estaba en la casa de mi universidad preparando la cena. Le grité a uno de mis compañeros de cuarto en el piso de arriba que la cena estaba casi lista. Ella gritó: "Ok, estaré allí en un minuto". Ella nunca bajó. A mitad de la cena, alguien se enojó y subió a buscarla. Ella se fue. No faltaba nada en su habitación y nadie supo nada de ella. Un año después encontraron un esqueleto en el Arboretum, pero descartaron que fuera ella. Su nombre era Begold y hasta el día de hoy me pregunto qué pasó. He publicado sobre esto antes, así que aquí hay un resumen rápido. Yo era un niño pequeño y mi papá me compró esos geniales radios con alcance de 2 kilómetros para que pudiéramos hablar cada vez que él conducía lo suficientemente cerca mientras trabajaba. Fui a casa de mi abuela en Navidad a jugar con ellos. Tiene un enorme bosque detrás de su casa y un gran árbol en la parte de atrás. Cuando llega la noche, estoy atrás solo pensando en cosas de niños como qué sabor de gelatina le gusta más a Batman cuando suena mi walkie-talkie. Mierda, no sabía que lo había dejado encendido. Básicamente, lo que siguió fue que alguien me dijo exactamente cómo me veía y qué vestía. Dijeron que estaban en el bosque. Ojalá pudiera describir cómo parecía que ese bosque caminaba hacia mí cuando me golpeó. Terror. No pude alejarme lo suficiente. Los padres se involucraron. Pensaron que era mi tío jugando una broma, pero descubrimos que ya no estaba. La parte misteriosa no es el hombre en el bosque, sino el hecho de que me dijo que mirara en el árbol a mi lado. Había una puta soga atada allí. Definitivamente no había estado allí ese mismo día, o lo habríamos visto al instante. Por ejemplo, la ventana de tiempo para poder trepar a ese árbol y colgar una soga sin que nadie se diera cuenta era escasa o nula. No tengo respuestas para esta situación, solo una sensación de pavor y algunas pesadillas. Tenía un querido amigo en la escuela secundaria que se vio obligado a dejar la escuela por razones poco claras. Lo enviaron a un internado diferente y nos llamaba casi todas las noches para decirnos lo deprimido que estaba, que quería escapar, etc. Así que mi amigo y yo ideamos todo este plan para sacarlo. No teníamos auto, así que no sé lo que estábamos pensando. Alrededor de febrero, se había ido en octubre, recibimos esta extraña llamada suya diciendo que se había escapado y que estaba de regreso a nuestra escuela. Entonces nada. Él nunca apareció. Intentamos contactar con su familia sin suerte. Esto fue hace 16 años y todavía no tengo idea de qué le pasó. Solo desearía saber si todavía estaba vivo. Era un buen chico. Te extraño, Simón. Mi papá nunca habla de su pasado, nunca he conocido a nadie de su familia. Usó un nombre falso cuando yo era joven, y se descubrió que su supuesto nombre real había fallecido hace unos años. No puede obtener seguridad social ni jubilación porque no sabemos quién carajo es realmente. Ni siquiera mi mamá sabe nada. Está vivo y coleando, y es una muy buena persona. Así que realmente no sé de qué podría estar huyendo. El tío de mi novia no tiene identidad legal. Su abuela es un poco rara. Ella nunca lo envió a la escuela, nunca lo llevó a ver a un médico, ni siquiera tuvo un trabajo. Toda su vida se compone únicamente de televisión y videojuegos. Ni siquiera lo conocí porque cada vez que visitamos a su abuela se esconde en su habitación. No le gustan los extraños. Jodidamente raro. Cuando tenía 11 años no era el niño más alto, no medía mucho más de 135 centímetros. Cuando estaba de vacaciones en Alemania solía ir a esta piscina que era más profunda que mi altura. No sabía nadar en ese momento, pero estaba en la sección grande y cálida que era un poco más profunda que mi altura. Logré no ahogarme conteniendo la respiración, sumergiéndome en el agua y saltando desde el fondo para recuperar el aliento. Pero a tiempo no salió según lo planeado y comencé a ahogarme. Fueron segundos, pero a mí me parecieron largos minutos. Pensé que iba a morir. Entonces sentí que alguien me agarraba del brazo y me levantaba fuera del agua con un solo movimiento. Me estaba ahogando y tenía agua en los ojos. Me tomó alrededor de 10 segundos poder ver nuevamente, pero no había nadie a mi alrededor. Le pregunté a una señora que estaba sentada en la piscina justo frente a mí cuando me estaba ahogando, pero ella ni siquiera se dio cuenta de que me estaba ahogando y no vio a nadie sacándome de la piscina. Rápidamente fui a la cabina del salvavidas y él estaba sentado ahí ocupándose de sus propios asuntos. Estaba demasiado lejos para ser quien me sacó del agua. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién me salvó. 2 días después había una cámara vigilando la piscina en la que casi me había ahogado. Eso se llama el factor del tercer hombre. Cuando estás en problemas y alguien sale de la nada para ayudar y luego desaparece o nunca estuvo allí. Creo que se supone que es una especie de combinación de alucinación, instintivo y subconsciente. Hay un montón de historias al respecto por ahí.
Recuerdo haber leído un artículo de noticias sobre una mujer que se rompió el cuello al lanzarse a una piscina en su complejo de apartamentos privado. Un tipo apareció al azar y la sacó. Antes de salir corriendo, le dijo que no dejara que su cuello se relajara y que lo mantuviera en una posición específica para no cortarse la columna. Nunca encontraron al hombre y él nunca apareció en ninguna de las cámaras de seguridad, pero le salvó la vida. No pude encontrar el artículo, pero aquí hay otro sobre unos policías que encontraron a un bebé en un auto que estaba volcado en un cuerpo de agua porque escucharon a alguien dentro pidiendo ayuda. Al parecer el conductor estaba muerto y no había nadie más en el vehículo. Muy bien, hay un evento que me sucedió en la escuela secundaria sobre el que siempre me he preguntado. Hubo aproximadamente un mes en el que mi parálisis del sueño ocurría casi todas las noches. En estos episodios de parálisis consistían principalmente en que yo viera una figura oscura caminando por mi habitación, pasando por mi cama y mirándome, cosas similares como esta. Bueno, me despierto una mañana y mi papá me pregunta si me había despertado en medio de la noche para ir al baño o algo así. Le informo que no. Continúa diciéndome que escuchó pasos en mi habitación. Mi habitación estaba arriba, esa noche, así que sube para ver qué está pasando. En mi armario hay una puerta que conduce al ático, la cual en ese momento encontró abierta, lo cual es extraño ya que generalmente tiene cerradura. Después de que me dijo esto, simplemente lo ignoramos como si fuera un suceso extraño. Más tarde esa misma semana encuentro un signo de interrogación escrito en el polvo de un espejo que está contra mi pared, el cual estoy más que 100% seguro no había estado ahí antes de ese día, y había estado polvoriento por un tiempo, así que no es como si alguien hiciera eso hace un mes o cuando sea. Solo un montón de eventos extraños que sucedieron en un corto periodo de tiempo sobre los cuales siempre me he preguntado. Cuando tenía 4 o 5 años, mi hermano y yo estábamos sentados en el suelo con mi abuela jugando con las viejas Barbies de mi madre. Mi abuela se levantó para ir a preparar la cena, pero primero quería guardar la caja de muñecas porque todas tenían pequeños accesorios y no quería que mi hermanito se ahogara con ellas. La vi poner la caja en el estante superior del armario detrás de mí antes de caminar hacia la cocina. Encontré algo más que hacer y estaba jugando tranquilamente sola. Estaba de espaldas tanto a mi hermano como al armario. Cuando mi abuela entró a vernos unos minutos más tarde, su rostro brilló de sorpresa. Me preguntó enojada por qué había quitado la caja después de que ella la guardó. No tenía ni idea de qué estaba hablando hasta que me di la vuelta y vi a mi hermano jugando con una Barbie, con la caja ordenadamente frente a él. Hasta este día, nadie en mi familia tiene idea de cómo consiguió mi hermano esa caja. Mi abuela asumió que estaba mintiendo cuando le dije que no lo hice, pero tanto mi hermano como yo éramos demasiado pequeños para alcanzar el estante superior del armario. Probablemente sea uno de los recuerdos más claros y al mismo tiempo, más frustrantes que tengo. Mi amigo recibió este huevo de piedra tallado de su padre que recogió en algún lugar de África. Tenía un pez de un lado y un gallo del otro, con algo de arte en el medio. Un día estaba jugando con él al azar y descubrí que tenía las siguientes propiedades. Si giras el huevo en sentido antihorario, siempre se detendrá con el lado del pescado hacia arriba. Si lo giraras en el sentido de las agujas del reloj, siempre se detendría con el lado del gallo hacia arriba. Nunca se detendría con un patrón artístico hacia arriba. Cuando digo siempre, quiero decir siempre. Fue súper extraño. Estábamos gritando todo el día en su habitación cada vez que hacíamos una vuelta de prueba cuando nos enteramos por primera vez. Luego empezamos a jugar con los niños en la escuela por dinero en efectivo. Los niños nunca prestarían atención a la dirección en la que giraba. Después de un mes de esto, fue difícil encontrar tontos. Entonces, un día, este niño se enojó porque perdió y tiró el huevo. Se hizo añicos y ese fue el final. Nunca descubrí qué brujería había detrás de ese maldito huevo. Mi padre se emborrachó una vez y se le escapó que había tenido un hijo con una mujer. Estaba casado, por lo que la mujer tomó a su hijo y lo crió en Alemania, su tierra natal. Pensé que era de conocimiento común en su lado de la familia, así que lo mencioné una vez, pero mi anuncio casual fue recibido con sorpresa y lágrimas. Mi papá siempre fue un mentiroso mujeriego, pero aparentemente mantuvo a ese niño en secreto. No recuerdo el nombre del niño. Lo anoté en uno de mis muchos diarios. Ahora sería un hombre de mediana edad. Mi padre tiene demencia, así que no puedo saber su nombre. Mi madre siempre me cuenta la historia de cuando era pequeña y de cómo realmente quería esta muñeca para Navidad. Mi abuelo recientemente había perdido su trabajo y el dinero era muy escaso y la muñeca era bastante cara. Le escribió una carta a Papá Noel hablando de su familia, de lo buena que había sido y de que su padre había perdido su trabajo. Bueno, un día antes de Navidad, el cartero llega a la puerta con una caja y una carta de Papá Noel. Mis abuelos le habían comprado la muñeca a mi madre y estaba en el sótano, así que se sorprendieron al ver una entregada en casa. Hasta el día de hoy,
mis abuelos y mi madre no tienen idea de quién le compró la muñeca. Dijo que era el regalo de Navidad más grande que había recibido jamás y que realmente muestra el verdadero significado de la Navidad. Una noche de los años 80, mi mamá se estaba preparando para ver una película de terror mientras mi papá estaba en un viaje de entrenamiento militar. Era una de las primeras noches que pasaba sola. Se mudó de la casa de su padre a una hermandad de mujeres y luego a la casa de su marido, así que se aseguró de cerrar con llave y revisar cada ventana, puerta, rincón y grieta en la casa antes de poner la película. No había una sola entrada o salida de esa casa que no estuviera cerrada. A mitad de la película, escuchó un ruido proveniente de la cocina, por lo que con cautela dobló la esquina de puntillas y encontró un gato blanco y negro sentado en el medio de la habitación mirándola. No tenían ningún animal. Mi mamá la llamó Devil Kitty y fue la primera gata que tuve. Mi hermano es aproximadamente 2 años mayor que yo. Mis padres, yo y nuestro hermano mayor lo recordamos claramente cuando era pequeño contando muchas historias sobre su vida pasada. Uno en particular que recuerdo fue sobre su abuelo y su perro que vivían en una casa que se incendió y ambos murieron. En un momento dado, meses después, sin provocación, lo recuerdo señalando una choza quemada y diciendo que era la casa de su abuelo. Ven y descubre que un anciano y su perro murieron en ese incendio. Pero no era nadie que conociéramos ni con quien estuviéramos relacionados. Mi hermano tenía menos de 10 años cuando sucedieron estas historias y esto fue mucho antes de nuestros días en internet y nunca leíamos el periódico ni mirábamos las noticias. Demasiado atrapado en deportes y dibujos animados. Si le preguntas sobre algo de esto ahora dice que no lo recuerda. Cuando tenía unos 7 años, esto fue alrededor de 2002, mi papá nunca regresaba a casa. Se fue a trabajar y simplemente se negó a volver a casa y arreglar su matrimonio con mi madre. Fue un momento realmente estresante en nuestras vidas y recuerdo que mi mamá y yo lo llamábamos todos los días preguntándole por qué no regresaba. Bueno, una noche recibimos una llamada anónima en nuestra casa. Mi madre me dijo que un hombre la llamó y le dijo algo como: no sabes quién soy, pero tu marido está teniendo una aventura y todo el mundo en el trabajo lo sabe. Eso hizo que mi madre se volviera loca, pero, sinceramente, estoy muy agradecido de que esa persona llamara y se lo hiciera saber. Ella es extremadamente leal y sé que no habría podido recoger nuestras cosas e irse si hubiera alguna posibilidad de salvar su matrimonio. Aún no sé quién llamó ese día, o si mi padre conocía al tipo. Creo que me gustaría saberlo algún día, pero estoy bien sin saberlo tampoco. He publicado esto antes, pero se aplica aquí también. Cuando tenía 6 años, tuve mi primer enamoramiento. Me gustaba muchísimo esta chica, Rhonda. Vivíamos en un pequeño pueblo de Ontario, donde no sucede nada emocionante y todos se conocen. Un día no se presenta a clase y nuestra profesora nos dice que ha habido un accidente y que está en el hospital. Nuestra clase pasa 1 o 2 días siguientes haciéndole tarjetas de recuperación, pero sin saber realmente por qué. Como siempre fui un niño que sabía dibujar, le hice una tarjeta muy especial con un gran corazón y todo. Las burlas que recibí de las otras chicas al respecto ni siquiera me afectaron. Estuvo ausente durante semanas y todavía ninguno de nosotros sabía por qué. Un día regresa a clase. Si mal no recuerdo, ahora tenía un brazo y una pierna protésicos. Ella había estado involucrada en un accidente con una cortadora de césped. Nos mostró a todos su nuevo brazo y pierna para la tarde y luego se fue. Ella nunca volvió a la escuela, se mudó de nuestro pequeño pueblo y nunca la he visto desde entonces. Eso sucedió cuando tenía 6 años y ahora tengo 38, y todavía a veces me pregunto qué pasó con ella y si está bien. Si pudiera recordar su apellido, intentaría buscarla pero no lo recuerdo. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi familia vivía en Filipinas. Cuando la escuela terminaba en verano, siempre nos íbamos de vacaciones de verano a algún otro país o de regreso a los Estados Unidos. Cuando regresé a Filipinas después de las vacaciones de verano, lista para comenzar mi último año, nuestra criada, todos allí tenían criadas, me dijo que un chico había aparecido en nuestra casa el día después de que nos fuéramos con rosas para mí. Al parecer había estado planeando este enorme gesto romántico. Ella le dijo que nos habíamos ido durante el verano y él se fue, llevándose las flores y cualquier tarjeta o cualquier cosa. Intenté averiguar quién era en la escuela, pero nadie lo sabía o la gente que lo sabía se quedó callada. Nunca supe quién era y me ha molestado durante 20 años. Cuando era adolescente, me uní a un grupo de campamentos y escapadas para adolescentes. Uno de nuestros eventos fue la espeleología, lo cual me entusiasmó mucho. Había un montón de chicas lindas ahí y las hormonas fluían. Decidimos ser tranquilos y saltarnos todas las cuevas turísticas y entrar en la que estaba encadenada a unos 50 metros de un acantilado.
La entrada era bastante estrecha, pero como era un adolescente delgado, pude encajar. En total, unos 10 de nosotros entramos en la cueva. Caminamos durante lo que parecieron 20 minutos y notamos una gran cantidad de madera flotante en el camino. Una vez que llegamos al final de la cueva, todos se decepcionaron y quisieron seguir avanzando. Había un pequeño agujero en la cima de una colina empinada de tierra de aproximadamente 1 por 1 metros. Como era un tipo flaco, me ofrecí como voluntario para meterme por las grietas de la pared. Encendí la lámpara de mi cabeza, me puse boca abajo y comencé a abrirme camino hacia el agujero, pensando que iba a ser el héroe genial del viaje. Una vez que todo mi cuerpo se retorció dentro, noté que había un giro brusco a la izquierda en el túnel. Mirando a la vuelta de la esquina, la cueva continuó por una distancia más allá de lo que podía ver, pero la altura se redujo aproximadamente a la mitad, oscurecida por ramas ásperas de árboles muertos y guijarros. Decidí seguir entrando y comencé a quitar los escombros del camino. Aparté la roca más grande del camino y noté que era extrañamente liviana para ser una roca. Lo inspeccioné con mi lámpara frontal y me di cuenta de que en realidad era un cráneo humano. Se me erizaron los pelos y me golpeé la cabeza contra el techo de la cueva apagando la lámpara del frente. En ese momento mis brazos también estaban inmovilizados frente a mí. Instantáneamente comencé a salir de las grietas mientras comunicaba mi descubrimiento a los otros campistas. Una vez que mis pies estuvieron a la vista, el líder del campamento me agarró los pies y me sacó de la cueva. Yo tenía miedo, los demás tenían emociones encontradas. Mientras describía el cráneo, se escuchó un grito espeluznante y el consejero comenzó a correr hacia la entrada de la cueva. Nunca había visto a un grupo de adolescentes moverse con tanta motivación. Más tarde le pregunté qué había presenciado. Ella me dijo que, desde el conjunto, brillaban 2 ojos humanos inyectados en sangre fijados directamente en mi espalda. A día de hoy no sé si fue verdad. A veces quiero volver a enfrentarlo. Cuando estaba en la escuela primaria, me hice amigo de otro niño al que llamaré Jeremy. De hecho, nos hicimos amigos porque necesitaba ayuda con mi tarea de matemáticas y él era el único niño de nuestra clase que podía hacer divisiones largas mentalmente. Esto fue en primer grado. Jeremy era el puto niño más inteligente que he conocido en toda mi vida. Se saltó 3 grados, pasó del 2º al 6º grado y aún así se mantuvo entre los mejores de su clase. Siempre tuvo un intenso interés en la física nuclear y hablaba en línea con profesores y otros adultos sobre, bueno, ni siquiera podía entender de qué estaban hablando. Cosas de gente inteligente. Así que continuamos saliendo hasta que yo estaba en 7º grado y él estaba tomando cursos de nivel universitario. Le hicieron una prueba de coeficiente intelectual durante el 3er año y fue 165. Este fue el más alto en la historia de nuestra ciudad y apareció en un artículo en el periódico local. De todos modos, durante su 3er año y mi 7º grado, tengan en cuenta que ambos teníamos 12 años en ese momento, tomó una clase llamada ASR, o Investigación Científica Avanzada. Fue entonces cuando realmente empezó a tomarse en serio la física nuclear. Pasaba horas todos los días hablando con profesores y científicos en línea, y prácticamente salíamos juntos durante este tiempo. Estaba tan absorto en su investigación que rara vez iba a la escuela. Aquí es donde se pone raro. Un día me invitó. Estábamos jugando béisbol en su patio delantero, cuando una camioneta negra anodina se detuvo junto a su acera. 2 hombres trajeados se bajaron y comenzaron a caminar hacia la casa. Nuestras mentes de 12 años inmediatamente pensaron en extraño peligroso, y corrimos hacia adentro, cerrando la puerta. Los hombres se acercaron a la puerta y llamaron. Estábamos muy asustados. Su madre fue a la puerta y uno de los hombres mostró una placa y pidió que lo dejaran entrar, y le gustaría hablar con ella sobre su hijo. La mamá les dijo que no pueden entrar, pero que estaría encantada de hablar con ellos en el porche. Jeremy y yo, siendo los bastardos entrometidos que éramos, queríamos escuchar su conversación, así que nos acercamos a su puerta y pegamos las orejas. Fue entonces cuando uno de los hombres entró a la casa y nos dijo que fuéramos al sótano y que no escucháramos la conversación, que no era asunto nuestro. Cumplimos y unas 2 horas después, su madre lo llamó al porche. Luego me dijo que probablemente ya era hora de volver a casa, lo cual era inusual. Cené y me quedé allí hasta tarde todo el tiempo. Cuando salí para ir a casa, la mamá de Jeremy estaba en el porche, llorando, y Jeremy estaba hablando con uno de los hombres. Los hombres me dijeron que me fuera a casa y uno de ellos me llevó aparte y me dijo que sería mejor que mantuviera esto en secreto. No sé por qué, pero lo escuché. Esta es la primera vez que le revelo esta historia a alguien. Al día siguiente, había un cartel de venta frente a la casa de Jeremy. Jeremy nunca volvió a aparecer en la escuela y los autos de sus padres nunca estuvieron en la entrada de su casa. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra.
Sinceramente, no tengo idea de qué se trata, ocurrió hace entre 15 y 25 años, no quiero revelar mi edad. Si alguien tiene una historia / experiencia similar, compártala si se siente cómodo.